Jueves 12 de enero de 2023, muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy un nuevo debate, preguntas 3 y 4 sobre reducción en el número de legisladores y el control a los movimientos y partidos políticos, con las asambleístas Sofía Espín del correísmo y Ana Belén Cordero, oficialista de Creo. Las respuestas al punto para que usted saque sus conclusiones y tengan un panorama más claro y amplio de cómo votar. También nos acompañará el doctor Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina, fue gerente del Banco Central del Ecuador, economista del Fondo Monetario Internacional. Desde este miércoles coordina la comisión que elaborará un informe para las reformas al IES. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Aquí en Contacto Directo estamos analizando las preguntas de la consulta popular que cuenta con adeptos y también con detractores. El día de hoy vamos a escuchar la argumentación de dos asambleístas sobre las preguntas 3 y 4 que tienen relación directa con el número de legisladores y con el control a las organizaciones políticas. Nos acompañan así Sofía Espín de la bancada de UNES y Ana Belén Cordero del movimiento Creo. Les agradezco porque nos acompañan y por el aporte que brindarán en este espacio que busca ofrecer argumentos a la ciudadanía que analizará cómo manifestarse en las urnas el próximo 5 de febrero. Respuestas concretas, al punto. Aquí empezamos. La pregunta 3 de la consulta dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes. 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior. Sofía, muy buenos días. ¿Por qué razón a usted, a su organización política, esto les parece una mala idea? Muchas gracias, buenos días a todos los que nos escuchan. Es un gusto para mí estar acá. En primer lugar, el hecho de reducir el número de asambleístas no mejora la calidad de la Asamblea Nacional. Y yo empiezo aquí presentándoles un cuadro que he traído para esta entrevista. No sé si lo podemos proyectar. El número de asambleístas que tenían los diferentes gobiernos antes del gobierno actual. León Febres Cordero tenía 71 asambleístas, Rodrigo Borja tenía 72 asambleístas, Sixto Durán Ballén tenían 72 asambleístas, Abdalá Bucarán 82 asambleístas, Fabián Alarcón 121 asambleístas, Lucio Gutiérrez 100 asambleístas. Estas asambleas eran mejor, estos congresos nacionales eran mejor porque tenían menos número de asambleístas. Absolutamente no. Aquí está el Congreso de los cenicerazos, aquí está el Congreso del reparto de los gastos reservados, aquí está el Congreso de la Red Peñaranda. Un menor número de asambleístas no mejora la calidad de la Asamblea Nacional. Ana Belén, buenos días para usted. El gobierno plantea dos problemas en esta pregunta. Vamos con el primero. Habla de un deficiente modelo de representatividad y proporcionalidad en la conformación de la legislatura. Le consulto, ¿este cambio propuesto corrige esa deficiencia? Por supuesto que corrige, Lenin, y a todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos, porque justamente la Constitución de Montecristi que planteó el gobierno de Rafael Correa establece escaños fijos, y ese cuadro que presenta la asambleísta Espín va en función del censo poblacional. Así es como deberían ocurrir la representatividad en todos los parlamentos del mundo. De hecho, hay un estudio hecho por la Universidad de Yale, bastante serio, donde habla de que los parlamentos que están mejor representados en función de su territorio tienen mejores leyes. En este momento nosotros tenemos escaños fijos en la Constitución. Por ejemplo, el voto de un asambleísta de Guayas vale 16 veces menos que el voto de un asambleísta de Galápagos, justamente por estos escaños fijos. Lo que se busca es mejorar la representatividad para mejorar la calidad de las leyes y el trabajo de la Asamblea Nacional. Dentro de los argumentos presentados por el gobierno a la Corte Constitucional se señalaba cosas como que Galápagos tiene el mismo número de representantes que Morona Santiago, pero la provincia amazónica tiene 6 veces más habitantes que Galápagos. Le pregunto, Sofía, ¿estamos ante una sobrerepresentación de Galápagos
o ante una subrepresentación de Morona? ¿Cómo se podría explicar esta diferencia en la representación? Muchas gracias por esta pregunta. Aquí es importante alertarle a las diferentes provincias cómo va a quedar su representación de aprobarse esta consulta popular. Provincias como Morona, Santiago, Orellana, Napo, Pastaza, Zamora pasarían de tener 2 escaños a tener un solo representante. Las provincias que aportan al presupuesto general del Estado con el petróleo, resulta que disminuyen su representatividad en la Asamblea Nacional. Las provincias de Sierra Centro, Bolívar, Carchi, Sucumbíos, Imbabura, pasan de 3 a 1 escaño. Esto es muy importante que lo sepan todas las provincias de Sierra Centro. ¿Cómo ya no van a ser representadas en la Asamblea Nacional? Pero también golpea a provincias como Manabí, que pasan de tener 9 representantes a tener 7 representantes. Y lo más grave, que lo tienen que saber también los migrantes que en este momento tienen 6 representantes, 6 asambleístas, pasan a tener 2. Esos migrantes que mandan 4.200 millones de dólares al año para financiar la economía del país, ahora se disminuye su representatividad. Eso es lo que realmente ocurriría si se aprueba esta pregunta, la pregunta 3 de la consulta popular. Según el gobierno, también se apunta a corregir la falta de credibilidad y de confianza en la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo garantizamos que un legislativo con menos integrantes sea un mejor legislativo? Ana Belén, su respuesta. Lenin, un tema adicional. Ningún gobierno antes ha hecho un censo de nuestros migrantes en el extranjero. Esta consulta establece justamente que a partir de los 45 días de entrada en vigencia esta consulta se realice un censo a nuestros migrantes para efectivamente saber cuántos migrantes tenemos en el exterior y si requieren mayor o menor representatividad. Estos escaños fijos lo único que genera es una especie de populismo legal y constitucional que no genera una verdadera representatividad. Y otro tema adicional, ¿cómo garantizar una mejor asamblea justamente con menos asambleístas? Porque efectivamente la cantidad mayor o menor no garantiza necesariamente unas mejores leyes. Lo que garantiza son los liderazgos nacionales, porque esos liderazgos nacionales fortalecen los partidos políticos. Esto se complementa con la pregunta 4, que es la pregunta de los partidos políticos, que lo que va a hacer es convertirlos y mejor en partidos, que lo que finalmente va a generar es una estrategia de que tengan formación política, formación ideológica, fortalecer liderazgos nacionales. Muchas veces nos quejamos los ecuatorianos de que no existen cuadros nacionales que puedan correr en las siguientes elecciones, y ese es uno de los argumentos principales. Si bien es cierto que se reduce el número de asambleístas provinciales, como lo exponía un cuadro la legisladora Sofía Espín, el número de asambleístas nacionales, en cambio, crece. Casi se duplicaría de 15 a 28 si es que llegara a ser aprobada esta pregunta. Y yo le consulto a usted, ¿no es responsabilidad de las organizaciones políticas el garantizar que todas las provincias tengan representatividad en esas listas nacionales, Sofía? Gracias por la pregunta, Lenin. Mire, bajo la lógica que nos plantea el gobierno nacional de reducir lo que funciona mal, yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿cuántos ministerios tendrían que cerrar? ¿El Ministerio de Salud está haciendo lo correcto si no hay medicinas en los hospitales? Cerremos el Ministerio de Salud. Si el Ministerio del Interior no está controlando la inseguridad ciudadana que vivimos, la grave ola de inseguridad que vivimos, cerremos el Ministerio del Interior. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Turismo? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Agricultura? Cerremos los ministerios. Esa no es la solución. Obviamente este es un argumento falso, es un argumento falaz. Entonces esa no es la solución. ¿Cómo mejoramos la calidad de la Asamblea Nacional? No es reduciendo el número, dejando a las provincias amazónicas sin representación, dejando a las provincias de la Sierra Centro sin representación. La calidad se busca votando bien. Yo puse aquí el ejemplo de los congresos anteriores, el congreso de los cenicerazos, eran menos asambleístas y sin embargo la calidad era mala. Lo que tenemos que hacer es votar bien los ecuatorianos y elegir bien y no votar, por ejemplo, por esos asambleístas que llegaron a la asamblea e inmediatamente se cambiaron a apoyar al partido que gobierna en ese momento. La pregunta 4 del referéndum plantea lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? Esa es la pregunta. ¿Qué ganan los ecuatorianos si se llega a aprobar esto, Ana Belén?
¿Sabía usted, Lenin, que en 80 cantones podrían existir movimientos políticos solamente con 10 adherentes y todos requieren presupuesto del Consejo Nacional Electoral? En los últimos 10 años se han gastado 122 millones de dólares en presupuesto público para financiar movimientos y partidos. Lo que se busca en estos momentos es que ya no existan más partidos de alquiler. Hemos visto con asombro cómo en todas las elecciones se alquilan, se compran, se venden partidos políticos y finalmente no existe una estrategia fuerte de un sistema de partido sólido donde exista formación política, formación ideológica y fortalecimiento de cuadros nacionales. Por eso esta pregunta fortalece y se enlaza con la pregunta de la reducción de los asambleístas, fortalecer el sistema de partidos y fortalecer los liderazgos nacionales. En las democracias más sólidas existen 4 o 5 partidos políticos sólidos, no como ahora que tenemos 279 movimientos políticos y solamente 7 son partidos políticos. Sofía, 272 dicen unos, 279 acaba de señalar Ana Belén Cordero, 279 organizaciones políticas en un país con 18 millones de habitantes suena a mucho. Y apuntar a reducirlos a través de requisitos y controles, ¿por qué consideran ustedes que es un error? Muchas gracias por la pregunta. Aquí una vez más hay un gran engaño social y no es correcto utilizar una consulta popular en la que gastamos 18 millones de dólares, dinero que podría ser utilizado, por ejemplo, para medicinas en los hospitales, para una pregunta realmente intrascendente. Solamente necesitaba el presidente de la República presionar al Consejo Nacional Electoral para que cumpla lo que dice el Código de la Democracia, que ya contempla que puede hacer auditorías a las firmas de los partidos políticos para saber si hay partidos de papel, si hay movimientos de papel. Pero miren, ecuatorianos, lo que nos están diciendo, que esos pequeños movimientos que ganaron alcaldías, que ganaron prefecturas, ahora ya no podrían existir, porque ponen nuevos requisitos para poder tener afiliados, un famoso registro biométrico. Entonces limitan la participación de los ecuatorianos. ¿Cuántos alcaldes en este momento han llegado por los partidos locales que ya no podrían existir? Quieren 2 partidos, quieren 3 partidos, limitando el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Por eso esta pregunta, que no era necesaria ponerla en la consulta popular, hay que decirle que no. Es una vez más un engaño social, como cada una de las 8 preguntas que nos ha planteado el régimen. Ana Belén, ¿qué nos garantiza que los ciudadanos vamos a tener mejores organizaciones políticas si lo único que se busca es controlar el número de adherentes y esa no es la única obligación legal que tienen? No se busca únicamente controlar el número de adherentes, porque se busca efectivamente que existan compromisos, derechos y obligaciones de parte de quienes son los miembros de un partido político, porque sabemos que en otros países, por ejemplo, existe una militancia política, una militancia y una obligatoriedad a compartir la ideología del partido, la formación política, el liderazgo, para evitar esos camisetazos. ¿Cuántas veces hemos visto con pena y con vergüenza, y ya lo mencionó la asambleísta Espín, cómo justamente asambleístas o líderes locales se cambian de partidos políticos o de camiseta en las diferentes elecciones? Creo que parte de fortalecer el sistema de partidos y los liderazgos nacionales pasa por tener partidos políticos fuertes, y eso se complementa efectivamente con una reducción en la cantidad de asambleístas y una mejora en la calidad de asambleístas. ¿Usted cree que tenemos una mejor democracia, Sofía, con elecciones en donde hay 15, 11, 17 candidatos a una prefectura, a una alcaldía? ¿No es hora de controlar aquello, como plantea la asambleísta Cordero? ¿No se construye una mejor democracia con menos partidos? No nos oponemos a que haya una depuración de los partidos políticos, de eliminar esos movimientos y partidos políticos de papel, pero lo que estamos diciendo es que esto ya se puede hacer. El artículo 322 del Código de la Democracia lo dice con mucha claridad. El Consejo Nacional Electoral verificará la veracidad de todos los datos contenidos en las fichas de afiliación y formularios de adhesión. Ellos ya lo pueden hacer. Esta pregunta es innecesaria. Son las famosas preguntas gancho para que la gente vote sí en la consulta popular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debería haber hecho el gobierno nacional? Presionar al Consejo Nacional para que cumpla la ley y que esos movimientos de papel simple y llanamente desaparezcan y obviamente no puedan ser usados ni utilizarse para venderse para un determinado elección. Si existen facultades legales, Ana Belén, ¿por qué razón las mayorías legislativas con capacidad de fiscalización no han hecho uso de ella y no han obligado, allí sí, a los vocales del Consejo Nacional Electoral el cumplir con esa capacidad que tienen?
Bueno, primero que nada, la asambleísta Espín señala en que, o propone que el presidente de la República o el gobierno presione al Consejo Nacional Electoral para que cumpla la ley. Este ya no es el gobierno donde un poder del Estado interfiere en otro o presiona al otro. En realidad, todas las instituciones públicas están llamadas a cumplir la ley. Y en respuesta a su pregunta, Lenin, todas las bancadas, creo que en su mayoría, con sus distintos intereses, están llamadas a fiscalizar. Sin embargo, lastimosamente, la Asamblea Nacional se queda debatiendo 3 horas el día del bizcocho en vez de fiscalizar estos temas importantes, seguramente porque no es de interés de los ecuatorianos o de los asambleístas que representan a esos ecuatorianos en fiscalizar estos partidos políticos que lo único que hacen es no dar representatividad a los ecuatorianos y dilapidar o despilfarrar los presupuestos públicos. Sofía, un minuto final para que consolide sus ideas. Solamente alerto que con esta pregunta, con la pregunta 4, se iría a una afiliación a través de un registro biométrico en donde el Consejo Nacional Electoral le exigiría a todos los movimientos que den información personal de cada uno de los afiliados, por ejemplo, huella dactilar, por ejemplo, el rostro, por ejemplo, iris ocular. ¿Para qué quiere el gobierno nacional toda esta base de datos de estos afiliados? ¿Es seguro que esta base de datos esté en manos del Consejo Nacional Electoral cuando ya han sufrido hackeos sus bases de datos antes, e inclusive instituciones públicas como la CNT han sufrido hackeos? Es muy peligroso este famoso registro biométrico, la letra pequeña de la consulta popular. Eso por un lado, para que lo reflexione la ciudadanía, pero por otro lado es una pena que se relieve el tema de una resolución de apoyo a una población particular y no se relieve que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Seguridad Integral que ha pedido el gobierno. Sin embargo, la inseguridad continúa. Hemos aprobado todas las leyes que el gobierno nacional ha pedido y la inseguridad continúa, así que hay que decirle no a esta consulta popular. Gracias, Sofía. Ana Belén, su último minuto y medio en función de la extensión de Sofía. Gracias, Lenin. Efectivamente, este registro que tendría el Consejo Nacional Electoral lo tendría el organismo electoral que estableció la Constitución de Montecristi, la que estableció Rafael Correa en su Asamblea Constituyente, los datos de los ecuatorianos, no el Gobierno Nacional. Recordemos que es otro poder y otra función del Estado. En este sentido, lo que establecen en la pregunta 3 y la pregunta 4 es fortalecer la institucionalidad, primero del sistema de partidos y la calidad en la institucionalidad del legislativo en el Ecuador. Hemos visto justamente que el tema de la Asamblea Nacional y los temas que se plantean en la Asamblea Nacional no necesariamente resuelven los problemas de la ciudadanía. Hay una falta de sintonía total en muchos casos, en algunos asambleístas, no puedo generalizar, la falta de sintonía en cuanto a temas de empleo, a temas de salud, a temas de seguridad, etcétera, y ha habido muchas demoras y muchos retrasos en el trabajo legislativo. Yo creo que los ecuatorianos deben estar conscientes que al país cada asambleísta le cuesta $15.000 mensuales, aproximadamente 33 millones de dólares al año. Gracias. Y eso debe tener una resolución en la consulta popular. Quiero agradecer a las asambleístas Sofía Espín y Ana Belén Cordero. Sofía Espín de UNES, Ana Belén Cordero de Creo, por participar en este contrapunto con mucha altura aquí en Contacto Directo, donde han expuesto sus criterios sobre por qué votar que no, por qué votar que sí en las preguntas 3 y 4 de la consulta popular. Muchísimas gracias a las dos. Luego de la pausa volvemos con el doctor Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión para las Reformas al IES. Cómo se recupera la sostenibilidad del seguro de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ya regresamos. El gobierno conformó una comisión interdisciplinaria para evaluar la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y para que prepare un proyecto de ley enfocado en el sistema de pensiones. Al frente de esta comisión se encuentra el economista Augusto de la Torre, catedrático y exfuncionario de organismos internacionales. Economista, usted está en Washington. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Tengo el gusto de decirle que estoy en Quito. Ah, caramba, qué buena cosa. Voy a permanecer en el Ecuador durante el tiempo de este trabajo. Hasta mayo al menos, entonces. Sí, hasta comienzos de mayo. Ahora, ¿cuál es la razón, economista, por la que queda por fuera del análisis y de la propuesta de reforma que van a realizar los 8 integrantes de la comisión el seguro de salud? Por una simple razón, porque el tema de salud pública es de naturaleza conceptual, económica, filosófica, distinta que el tema de pensiones. Los dos forman parte de los esquemas de protección social de los países, pero la experticia que se requiere para tratar temas de salud
es muy distinta que la que se requiere para tratar temas de pensiones. No hubiera sido, yo creo que justo con la población, que una comisión que me toca dirigir a mí se mete en un tema que no conoce bien. Yo conozco bien y he trabajado mucho en temas de pensiones en el mundo y en Latinoamérica. Los temas de salud, aunque los conozco de refilón, no me considero un experto en ellos. Ahora, economista, asimismo quedan por fuera, asimismo van a quedar por fuera cesantía, desempleo y riesgos del trabajo. No, esa no, porque ese sí es un paquete asociado a lo que pasa con los trabajadores si es que tienen problemas de salud o accidentes antes de jubilarse o cuando se jubilan, de manera que típicamente todo eso está dentro de lo que aquí en el Ecuador se conoce como el seguro de invalidez, vejez y muerte, y relacionado a ello están los fondos de cesantía, de reservas y de desempleo, de manera que eso sí los vamos a tocar como parte de del trabajo que vamos a hacer para proponer un cambio en el marco legal para ese sistema, para el sistema de pensiones. ¿Y cuál es el procedimiento, economista, que van a desarrollar ustedes para construir este proyecto? Esta comisión de alguna manera aprende de experiencias internacionales. Cosas parecidas se han hecho, se acaba de hacer en Uruguay, se hizo en Perú, en la cual yo participé, se ha hecho varias veces en Chile, en Colombia también. De manera que la idea es la siguiente. Cuando se trata de reformas legales difíciles, porque son sensibles y requieren de discusión y participación de la ciudadanía de manera estructurada, típicamente el proceso de tener una comisión que consulta con la sociedad, que se compromete, no solo que va a consultar, sino que se compromete a preparar un proyecto legal con base a una serie de consultas estructuradas con distintos segmentos de la sociedad, ayuda a que la propuesta que eventualmente recibe el sector político sea una propuesta más socializada, más trabajada, más pensada, más discutida y en alguna medida con participación ciudadana. Ahora, pero sobre el seguro de invalidez, vejez y muerte, usted junto a técnicos del Ministerio de Finanzas, del IES y del Banco Mundial ha venido trabajando desde el tercer trimestre del 2020 y en 2021 emitieron ya un informe con un diagnóstico bastante claro y que sugiere de alguna manera cuáles serían los caminos a tomar si es que se quiere salvar ese fondo. ¿Ese documento va a ser la base de la construcción del proyecto de ley que tienen que entregar ustedes hasta mayo? Es una de las bases, claro. Uno tiene que partir de un diagnóstico certero de la situación. Este estudio es reciente, pero de todos modos vamos a trabajar de cerca con los técnicos del IES y los actuarios del IES para validar esas proyecciones y esos números y asegurarnos que cuando se proponen reformas, esas reformas sean cuantificadas, sean bien proyectadas, para tener, digamos, seguridad técnica de que lo que se propone va a resolver o arreglar el problema. ¿Por qué ese fondo, ese seguro de invalidez, vejez y muerte tiene un problema financiero gigantesco? ¿Cuáles son las razones, economista? Yo diría hay tres. La primera y la más importante es que entró ya en colisión el diseño del sistema pensional con la demografía de la población ecuatoriana y de los afiliados. El sistema pensional ecuatoriano está diseñado de tal forma que requiere alrededor de 8 jubilados, de 8 contribuyentes, de 8 trabajadores que están afiliados por cada jubilado. Y claro, hasta los años 80 teníamos más de 8, con lo cual se generaban reservas importantes en el sistema. Al momento tenemos más o menos 5 aportantes jubilados activos y por cada jubilado. Y en el futuro vamos a tener 3 aportantes por cada jubilado. Entonces se ha desequilibrado la relación entre aportes y pago de pensiones de una manera significativa. Una segunda razón es que se ha politizado el sistema de pensiones. Al politizarse el sistema de pensiones se han hecho cambios a los parámetros, se han hecho promesas de beneficios pensionales sin identificar bien el funcionamiento. Y la gobernanza de la entidad que se encarga de pensiones, que es el IES, también lamentablemente ha tenido una historia de politización y de malentendimiento. Y la tercera razón es que hemos tenido una serie de problemas fiscales que han hecho difícil que el fisco contribuye al sistema de pensiones conforme a lo que la actual ley le pide.
y en eso han habido retrasos y retrasos de pago, etc. Entonces, si uno combina todas estas cosas, siendo la primera razón la más importante, tenemos un sistema que tiene un déficit entre aportes y pago de prestaciones creciente y explosivo en el tiempo. Economista, esa brecha no se cubre ni siquiera con el pago, no se cubriría ni siquiera con el pago puntual del 40% de los aportes del Estado. Entonces, ¿hay que subir los aportes y elevar la edad de jubilación o hay que reducir las pensiones? ¿Qué se hace? La conversación de la sociedad tiene que girar en torno a las preguntas que usted me ha hecho. Una primera pregunta para la sociedad, es decir, para todos los ecuatorianos que pagan impuestos, es ¿cuál cree usted que debe ser el compromiso fiscal hacia el sistema pensional? Y vamos a tener una gran diversidad de visiones. Por un lado, van a ver quienes dicen el sistema debe autofinanciarse y el fisco, con todos los impuestos de todos los ecuatorianos, no debería subsidiar ese sistema. Y al otro extremo tiene usted la otra visión extrema que dice el fisco tiene que hacerse cargo de cualquier brecha y de cualquier hueco de caja que aparezca. Ninguna de las dos posiciones me parece a mí que son razonables. Entonces vamos a tener que discutir con la sociedad cuál sería una propuesta de cambio legal razonable que le comprometa al fisco con algún tipo de contribución al sistema, pero que sea una contribución predecible, acotada y presupuestable a lo largo del tiempo. Tal como está ahora, el fisco muy pronto no va a poder seguir pagando. Y como usted bien dice, incluso si pagase, no va a alcanzar para cubrir la brecha. Entonces tienen que venir los cambios en el tema de la edad, en el porcentaje de los aportes o incluso, y esa sería una opción bastante radical, una reducción en el monto de las pensiones. Sí, es un menú el que hay que pensar. Y lo que hay que discutir con la sociedad es cuál es el menú de cambios más aceptable. Y quizás una buena manera de partir es partir de las disfuncionalidades o inequidades que surgen con los parámetros actuales. Por ejemplo, tenemos el caso de que si un ecuatoriano llega a tener 70 años de edad, con 10 años de contribución es suficiente. Entonces uno ve las estadísticas y ve una gran cantidad de ecuatorianos que se afilian recién a los 60 años. Cotizan en base a sueldos muy altos porque solo se toman 5 años de remuneración para tomar en cuenta la pensión y reciben una pensión vitalicia que es bastante alta proporcionalmente a lo que ellos contribuyeron comparado con aquellos afiliados que han contribuido a lo largo de toda su vida laboral. Entonces el sistema está diseñado de tal forma que genera comportamientos nocivos y oportunistas que no le hacen bien al sistema y que genera inequidades e injusticias. Entonces, una buena manera de empezar a reflexionar sobre los cambios que hay que hacer a los parámetros es asegurarse que haya una proporcionalidad equitativa entre aportes y beneficio pensional y que no haya estas diferencias enormes que surgen porque se diseñó de manera, yo creo que no muy bien pensada los parámetros. Y estaremos pendientes del trabajo de esta comisión. Augusto de la Torre, economista, coordinador de la Comisión para las Reformas del IES. Tiene bastante trabajo por delante. Gracias por acompañarnos, economista, hoy aquí en Contacto Directo. Terminamos aquí Contacto Directo, pero no se pierden televistazo en la comunidad. En Quito, la entrevista a Patricio Alarcón, candidato del Partido Social Cristiano a la alcaldía de la capital de la República. Y acá en Guayaquil, John Garaycoa, candidato a la alcaldía por la Izquierda Democrática, lista 12.